Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial y que bueno, debo de comentarles que él fue profesor en la UAT y, y pues bueno, es un carnalito que la ha, pues la ha armado en el mundo de la historieta. Voy a leer su semblanza. Es Rubén Ernesto Maldonado Barrera, mejor conocido como Escalera. Nació en la Ciudad de México en 1983, cursó la licenciatura y maestría en artes visuales en la Facultad de Diseño en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Su producción se centra en el dibujo y la creación de narrativas gráficas, que desde la sátira, el humor negro y la introspección abordan la vida cotidiana en la Ciudad de México. Los principales medios que utiliza son el webcómic y proyectos de autoedición. Ha expuesto en diversos espacios como el Museo de Arte Carrillo Gil, Galería Autónoma de la UNAM, Casa del Lago, Museo de Arte Moderno, Museo José Guadalupe Posada, Parque Fundidora en Nuevo León y la celda Sor Juana en la Universidad del Claustro. Pues bueno, démosle la gran bienvenida, un aplauso virtual a Rubén Escalera. Bienvenido, Rubén. ¿Qué onda, Abel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues muchas gracias por la invitación aquí, regresando virtualmente a- aquí con la bandita de Tlaxcala. Y pues muy emocionado de platicar acá de los procesos creativos que involucra la narración a partir del texto y de las imágenes en el cómic. Pues bueno, Rubén, pues aquí te escuchamos para que nos cuentes un poco de tu experiencia y tus procesos creativos. Vamos a tener como 20 minutos o un poco más de preguntas y respuestas, pero comenzamos contigo para que nos platiques un poco de tus procesos y tu trayectoria. Va, perfecto, pues pues justamente ahorita que estábamos a punto de comenzar la videollamada, estaba cayendo en cuenta que todos estos cómics que yo trabajo, que ahorita les voy a ir mostrando poco a poco, justamente es un trabajo que yo empecé estando dando clases allá en Tlaxcala. Los horarios que yo tenía ya era que me iba los viernes, daba clases los viernes, me quedaba a dormir de viernes a sábado, que de hecho, muy buena onda, Abel ahí me daba a otro compañero y a mí alojamiento en su casa para pasar la noche de viernes a sábado. Y justamente empecé a hacer unos pequeños cartones que publicaba en la madrugada del viernes y me iba a dar clase y ya regresaba, ¿no? Para ver qué había pasado con ellos. Eso tiene 7 años, ya había salido para entonces obviamente de la carrera, había pasado por el taller de pintura, por el taller de escultura, en gráfica, había hecho un buen de cosas, había pasado por un buen de medios y de repente empecé a hacer narrativa gráfica, que creo que era un gusto que había tenido ahí como guardado durante mucho tiempo. Entonces, digo, acá un buen consejo que les puedo dar es no desesperen, ¿no? La licenciatura es una etapa que les va a dar muchas herramientas, les va a dar muchos medios para poder experimentar, pero pues al final puede pasar mucho tiempo o poco tiempo para que descubran cuál es, digamos, el medio que más les atrae o los medios que más les atrae, ¿no? Que en este caso a mí me pasó ya saliendo de la carrera mucho tiempo después. Entonces, digo, no salió de la nada, era un gusto que tenía ahí pues desde muy niño. Mi padre coleccionaba los cuadernitos de joven, imagínense, de cuando apenas se publicaba Mafalda
en unos cuadernitos pequeñitos. Entonces yo di con ellos de muy pequeño, todo era pequeñito. Yo di con ellos y empecé a leerlos. Me acuerdo que así en todas las noches me ponía a leer los cuadernos de Mafalda y decía, bueno, ya lo acabé de leer, entonces viene el otro, ¿no? Y así me los iba echando poco a poco y lo releía, ¿no? Y luego pasó con Garfield y luego pasó con las caricaturas y con, no sé, había en la jornada unas publicaciones más o menos quincenales que se llamaban Histerietas. Y así empecé poco a poco a tener como contacto con los cómics. Y quién iba a decir, ¿no? Que parte de esas experiencias iban a marcar mi vida para decidirme por estudiar artes, para empezar a hacer así como algunas historias pequeñitas con un vecino, me acuerdo, en la primaria. Y pues de ahí pasé por la carrera, que en mi caso, bueno, ya en la UNAM tiene un corte un poquito más académico. Me desilusioné de algunas cosas, dejé de hacer cómic. Y cuando salí, por lo menos unos 4 años que ya empecé a dar clases allá en Tlaxcala, fue que de la nada, literal, así de la nada me empezaron a dar ganas de dibujar monos, ¿no? Y además, bueno, no sé, aquí, a pesar de que en México hay una tradición pues ya centenaria de gráfica, de hacer caricatura, de hacer desde la política, por ejemplo, o con José Guadalupe Posada, o a las primeras litografías del siglo XIX que empezaron a incluir la caricatura política y pues mezclar el texto con la imagen. Todavía siento que en la escena artística el cómic apenas está como asentándose como un medio más reconocido, ¿no? O en el que por lo menos haya más espacios para poderlo mostrar, además obviamente de las publicaciones y de las redes sociales, pero para mí redes sociales fue el medio que salvó mis ganas por seguir creando. Siento que lo emocionante de poder publicar era que la gente lo podía ver inmediatamente y eso nunca lo había experimentado. Después empecé a experimentar con fanzine, que también esa es otra historia que si quieren al rato platicamos. Pero bueno, si quieren les voy a compartir un poquito aquí de mi trabajo para que más o menos vayamos viendo. Empecé con unos personajes que ya con ellos ya llevaba unos 10 años trabajando. Ahorita ya no los trabajo, pero son unos tumorcitos, así les llamé. Y a ver, pero nada más voy a ver cómo se... A ver, compartir pantalla. Acá está. Ok. A ver, entonces... Listo. Me confirman que les estoy compartiendo la pantalla. Sí, sí se ve que está compartiendo pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, voy a hacer tantito esto por acá. Ok. Bueno, estos tumorcitos que son unos seres que básicamente es una bolita con patas, cuentan distintas historias. Básicamente las historias que yo llego a contar son pues de lo que me pasa a diario, ¿no? Creo que ese es uno de los principales consejos que uno puede compartir en este oficio que es la narrativa gráfica, que es pues habla de lo que te atraviesa, ¿no? Y pareciera que a veces nuestra vida no es importante o que no tiene alguna cosa que le interese a las demás con respecto a los temas que compartimos, pero nos vamos dando cuenta que alguien tiene una mascota igual que nosotros o alguien se la pasó horrible ese día y entonces, no sé, lo quiere contar, durmió mal, tiene un trabajo que odia o le fue mal en la escuela. Entonces, creo que lo importante es simplemente encontrar la manera de compartir ese cotidiano y seguro va a haber alguien que encuentre un eco, ¿no? En esas historias que estamos contando. Estos primeros cartones que empecé a sacar, como les había dicho, sus principales protagonistas eran estos monitos, que son
que son estos tumores que iban contando historias, que por ejemplo, pues yo era un caos en la primaria con mis trabajos de entrega y con mis cuadernos, entonces ya ven que en la primaria cada rato te revisan el cuaderno y esta pequeña anécdota a mí me pasó, ¿no? Que era como de, bueno, ¿y por qué tengo que ser así, con esa clásica pregunta que te dicen los profesores? Ay, es que, así has de tener tu casa como para que digas, no, 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 y es como, pues claro que sí la tengo, igual que mi cuaderno, ¿no? Así, en este caos que es mi vida, ¿no? Entonces, estos pequeños personajes empezaron a cobrar fuerza, la gente les empezó a gustar, ¿no? Mis entregas eran semanales, justamente antes de irme a dar clases a Tlaxcala, y de haber estado en un proyecto de escultura, haciendo una serie de esculturas en un taller de carpintería, de madera y todo, de repente fue como de, oigan, creo que lo que más me interesa es seguir haciendo estos monitos, ¿no? Y los continué haciendo estos monos, que son los tumorcitos, por unos 7 años más o menos. Tuve la fortuna de que unas amigas que empezaban un proyecto editorial me comentaron que les interesaba publicar una compilación de mi obra y nos lanzamos a sacar un libro que se llama Humor Tumor. Este libro, pues justo, pues ya lo fuimos a presentar. En 2021 salió el libro. Pues estuvimos ahí como en varias presentaciones. No sé, fue como una experiencia muy bonita ver toda la obra compilada en este libro, que tiene alrededor como de unas 135, sí, como 135 cartones más o menos. Y pues en este libro fue también muy, muy bonita la experiencia de ver cómo la gente pues iba a las presentaciones, te preguntaba sobre el proceso creativo que involucraba trabajar con todos estos personajes, de dónde salían las historias. Muchas, por ejemplo, esta historia salió en el contexto de todo esto que pasó cuando quitaron para remodelar, bueno, para darle algunos trabajos de... Voy a hacerme otra vez para atrás para que igual les vaya contando la historia. Esta historia que pasó con el monumento a Colón, que como ustedes saben, aquí en el Paseo de la Reforma hay un monumento a Colón, y que el Día de la Raza, no sé, controversial Día de la Raza, la banda empezó a cuestionar, ¿no?, la presencia de este personaje en Reforma, pues por todo lo que sabemos implica, ¿no?, en cuestión de la colonización, de procesos de racialidad, etcétera. Entonces, se me ocurrió esta historia, ¿no?, en relación al personaje de Colón, justamente a partir de estas noticias, ¿no? Y como cuestionar, por ejemplo, el papel de los monumentos, ¿no? Pues un tema tan en la agenda a partir de las compas feministas que llegaban a intervenir algunos, ¿no?, aquí en la Ciudad de México, y la gente que se rasgaba las vestiduras, ¿no?, para el momento de que los rayaban, etcétera. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió como esta variante, ¿no? ¿Qué hacer cuando se quita un monumento? ¿A qué le rendimos homenaje cuando una figura es cuestionada o es quitada, ¿no?, de algún espacio? Entonces, en este caso a mí se me ocurrió pues poner este pequeño jardín, ¿no?, como este huerto urbano, ¿no?, que buena falta nos hace aquí en la ciudad, con tantos proyectos inmobiliarios o tantas cosas que pues están cada vez acabando más con las áreas verdes, ¿no? Entonces, este otro personaje, que es un post-it, que ya lo habían visto en el otro, en las otras publicaciones que ahorita les estaba mostrando, pues fue un personaje que surgió durante una etapa, y me puse a hacer como, bueno, ¿qué pasaría si este personaje, que es un post-it, viviera, ¿no?, en la vida cotidiana? Y pues este es como uno de sus días, ¿no?, así harto de sus obligaciones, y al final pues lo que imagina, ¿no?, lo que podría hacer con lo que es, ¿no?, más allá de las obligaciones que tiene que estar escribiendo y todo. Entonces, los personajes han ido evolucionando, los personajes han ido cambiando poco a poco, se han ido como acoplando a mis necesidades, a mis gustos. Creo que eso es algo muy importante, que como ustedes como estudiantes en una carrera que involucra la creatividad sean muy... siento que es muy importante que escuchen mucho su intuición,
y que cuando algo ya no funciona, igual es necesario como buscar otras vías, otras herramientas, contar otro tipo de historias. En este caso, la recomendación es para saber qué me gustaría contar, por qué medio, qué historias son las que me llaman la atención. Y yo sé que a veces es complicado hacerle caso a la intuición porque es un proceso a veces un poquito, eh, no sé, como callado, ¿no? Estamos más acostumbrados a hacerle caso a la razón o a motivos muy concretos, pero a veces las intuiciones que nos llegan, así como un presentimiento que nos llega por ahí, son un combustible muy importante para la creación y siento que en este caso el ir cambiando de las historias, ¿no? Ahorita van a ver que, bueno, los personajes, las historias han cambiado y pues creo que es necesario, ¿no? Yo admiro mucho a autores como por ejemplo, no sé, José Quintero, bueno, no, Gis y Trino sí han cambiado sus personajes, pero bueno, vámonos con el caso de Kino, ¿no? Con Mafalda, que duró tantos años con un personaje, bueno, con varios personajes, con sus amiguitos, Manolito, Guille, Susanita, pero durar tantos años con un personaje para mí es una cuestión admirable. Yo no soy capaz de hacer eso, yo espero mantenerme ahorita con unos personajes que les voy a mostrar lo más que pueda, pero tampoco va a ser ahora sí que a la de a huevo. Y creo que eso es importante, como en el momento nadie escarmienta en cabeza ajena, creo que todos tenemos procesos distintos y es importante hacernos caso cuando algo necesita un cambio, cuando ya no nos sentimos a gusto o demasiado cómodos con algún proceso que estemos llevando a cabo y pensar cómo es que le podemos dar una vuelta, ¿no? a ese proceso para empezarlo a disfrutar o para seguir disfrutando, ¿no? La cuestión creativa, que a mí pues es una de las principales reglas del juego, ¿no? Seguirme divirtiendo en el momento en que hago obra, ¿no? Creo que el momento en que dejo de divertirme es cuando las cosas pueden, pues ya como, no sé, dejarme de interesar. Estos personajes me duraron mucho. Ahora sí que los exprimía lo más posible, pero no sé, me empecé como a interesar en ponerles ropa, ¿no? Empezar como a antropomizarlos, ¿cómo se dice bueno, hacerlos más humanos. Visualmente tratarles de poner un poquito más, por ejemplo, ponerles torso, ahorita todavía no llegamos a esos personajes, pero ponerles torso para de alguna manera integrarlos a un tipo de narrativa distinta a la que estaba acostumbrado. Si se dan cuenta, pues ahorita todo lo que les he mostrado hasta ahorita son como módulos con patas, ¿no? En este caso, aquí con estos personajes, pasé ya a empezar como a inscribirlos más en la Ciudad de México. Me empezaba a interesar más empezar a contar historias de la Ciudad de México, en este caso esta pequeña escena de este pajarito que llega a un pecero y esta señora le increpa, ¿no? Oiga, señor pajarito, perdone la curiosidad, pero pudiendo volar, ¿por qué toma el camión? Y el pajarito le responde, ¿no? ¿A quién no nos ha tocado subirnos en un camión lleno de cumbias, ¿no? Y que se te antoja o te gusta el playlist de la persona que va tocándolo a todo volumen, o al revés, ¿no? Que te caga, ¿no? Y dices, maldición, yo quería estar así, no sé, como tranquilo, y el chofer lleva así toda la selección más pesada de las cumbias, a todo volumen. Entonces, empecé como a inscribir más la presencia de la ciudad en mis historias, y en este caso, también como de mi vida cotidiana salió este personaje. Este personaje es un alter ego mío que se llama Frijol. Hasta hace poco no tenía nombre y de repente dije, mira, se va a llamar Frijol este güey. Y pues cuenta historias de su relación con su gata, que pues obviamente es porque yo tengo una gatita que se llama Camila. En este caso, esta fue como una pequeña reflexión de cómo uno le demuestra amor y cómo ese amor es recíproco o qué entendemos por amor cuando se trata de demostrárselo a algo que no es humano, ¿no? En este caso un animal.
Entonces empecé como a experimentar con otro tipo de temas un poquito más introspectivos, un poquito más, o sea, como que ya no buscar tanto el chiste, así como de, jaja, no, qué gracioso, sino empezar a describir más algunas situaciones como de mi vida cotidiana, y ya dejé un poquito atrás estos personajes que son bolitas con patas, que ya no son, en este caso ya Frijol ya no es un tumor, pues ya es como un personaje diferente y que tiene la cabeza rota. Y justo el origen de este personaje y su cabeza rota justo se dio por este cartón, que de hecho no sé por qué les puse primero pero bueno, el caso es que en orden cronológico primero es este que les voy a mostrar, que dice Todix estamos Rotex. Se los voy a leer porque sí implica un poquito más de texto y me gustaría como que nos centráramos más en él, y ahorita regresamos a la descripción de la obra. Todos estamos rotes. Todos estamos rotes y el mundo nos exige en una sola pieza. Pero como si las grietas nos hacen ver extraños, recién nos rompemos. Nos muestran un yo que no teníamos planeado. Ay, Dios mío. Poco a poco van enraizando y siendo parte de nuestras vidas. Algunos decidimos tapearlas, adornarlas, disimularlas, compartirlas o habitarlas. Y todo esto toma su tiempo. Entonces, cuando el mundo nos exige en una sola pieza, tenemos el deber de informarle que él también se encuentra roto. Entonces, siento que aquí ha sido importante el proceso como de hacerle caso a lo que les decía de la intuición, porque, pues digo, en mi vida estos últimos años han pasado algunas cosas que me hubiera gustado no vivir, pero pues ni modo, así es la vida y luego tocan las crisis. Y esas crisis de alguna manera pues afectan los procesos creativos, los temas cambian, los temas de interés cambian, la manera de hacer las cosas cambia. Eso es muy importante. Ustedes pues en ningún momento van a dejar de ser seres humanos, ¿no? Y en el sentido que son seres humanos, pues habrá cosas en su vida que les afecten, que les cambian la vida de 180, 360 grados, que maduren, que tengan una ruptura amorosa, que un familiar pues pase a mejor vida, que tengan que cambiar de trabajo. Y todo eso es de alguna manera parte de los procesos que involucra los cambios también en la obra, ¿no? Sería algo raro que nuestra obra se mantuviera, digamos, impávida, ¿no? O se mantuviera sin ningún cambio, si es que nosotros, que somos quienes las estamos pues creando, estamos cambiando, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos personajes empezaron a necesitar tener torso, digamos, no ser tan genéricos, empezar como a desarrollar un nombre, un carácter específico, y que contaran historias un poquito más personales, un poquito más específicas con respecto a algunas situaciones. En este caso, este es otro personaje, ahí se quedó, todavía me falta desarrollarlo un poco más, pero más de una temática que aquí en la Ciudad de México, no sé si hay en Tlaxcala, si quieren ahorita me pueden decir cuando pasamos a la ronda de los comentarios, pero aquí en la Ciudad de México, a través del tiempo me he dado cuenta que a mí por lo menos me gusta mucho usar colores como neutros. Digo, ahorita traigo una playera roja, pero el 90% de mis prendas en mi casa son beige, khaki, gris, negro. Y me di cuenta cuando salí a la calle que a mucha gente, no a toda, pero sí a la mayoría le gusta usar colores muy como, no sé, como magros, como muy, que de alguna manera los hacen como camuflarse con la ciudad, ¿no? Y siento que es un poco una medida como de defensa en contra de a veces la ciudad que es tan violenta o tan caótica. Y entonces me acordé de un caso que me contaban en la primaria de las famosas palomillas que se camuflaban en la época de la Revolución Industrial,
y pues les voy a contar esta historia. Igual también se las leo porque es un poquito, pues ya que requiere un poquito de atención, entonces pues ahí les va. Melanismo industrial. Hoy no tengo ganas de regalarle nada a la ciudad. Solo quiero incrustarme en ella. Podría usar mis mejores colores, pero son tesoros que no siempre comparto. El gris es un don que me convierte en ciudad. Los individuos que mutaron a tonalidades más oscuras de la polilla vista en Betulalia tuvieron más oportunidad de sobrevivir frente a sus pares más claros durante la revolución industrial. Así podían mimetizarse con el hollín que tiznaba a los alrededores de las fábricas impulsadas por carbón. A dicha adaptación se le llamó melanismo industrial. Hoy quiero ser concreto reforzado, gris cascajo. Hoy ustedes no me verán. Y bueno, o sea, con esta última que les estoy mostrando, de plano ya el papel de la ciudad como que ya me explotó en la cara, fue como, ok, creo que aquí hay algo que me está interesando, y es como clavarme en cómo la ciudad pues es un ser vivo, gigantesco, monstruoso y a la vez bello, pero que a veces uno odia y lo desgasta y se lo va comiendo poco a poco y sus dinámicas son pues muy contradictorias, ¿no? Entonces, entró al juego un nuevo personaje, ¿no? Que es la Ciudad de México y son mis vivencias dentro de ella. Y también estos personajes que ahorita les voy a mostrar en otro slide de imágenes, que, bueno, ahorita vamos a acabar de compartirles. Un tantito. Voy a detener tantito la pantalla y me voy a regresar con ustedes. Entonces, en este caso, pues un poco el proceso de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando la obra ha sido gracias a que le he hecho caso justo a estos, como estas pulsiones que van modificándose conforme va avanzando el tiempo. Eh, Siento que es importante aprender a contar historias, ¿no? Creo que esto, no sé, tiene que ver mucho en mí con procesos en los que, bueno, mis padres fueron toda su vida maestros y siempre platico que para mí la paternidad y maternidad que mis padres ejercieron en mí fue muy como desde su quehacer como docentes. Siempre que yo me acercaba con mi papá, él es historiador, ¿no? Y le decía, oye papá, no sé, eh, ¿cómo es que la Ciudad de México surgió? Y me empezaba a platicar la historia, ¿no? De la conquista y esto, lo otro. Y entonces mi madre, ella estudió decoración y también me platicaba sobre la historia del arte y sobre los procesos de los cambios de los gustos en el mobiliario y todo. Entonces siento que desde muy pequeño mis padres me acostumbraron a partir de las historias a conocer el mundo. Y creo que en realidad a todo mundo, o sea, dudo mucho que aquí alguno de nosotros, no comparta un proceso en el que haya conocido el mundo a partir de las historias que le fueron contadas de pequeño, ¿no? O incluso ahorita. Lo que les estoy contando es una historia, ¿no? Las narrativas son algo que compartimos, creo que todo es aquí y que es importante porque de alguna forma es la manera en que decidimos contar nuestro mundo. Entonces, creo que el oficio de contar historias ya lo tenemos, ¿no? Principalmente hablando de la narrativa gráfica, simplemente es ponerlo en práctica y empezar a tratar de ver cuáles son esas historias que nos interesa contar, qué es lo que queremos contar del mundo que nos rodea. Y en este caso, pues estas son las que a mí me interesan, ¿no? Que básicamente es el lugar que habito, el que mejor conozco. Y más específicamente, bueno, yo vivo aquí en Iztapalapa, que
Pues es la alcaldía más grande, bueno, no es la más grande, pero es de las más grandes, pero sí es la más poblada de la Ciudad de México. Es un caos hermoso, que también comparte, tiene algunos lugares, por ejemplo, el Cerro de la Estrella o la Sierra de Santa Catarina, que todavía no han sido cubiertos por la mancha urbana. Y entonces me he clavado más en contar algunas historias de aquí de Iztapalapa. Eh, este, en este caso, bueno, ahorita les voy a mostrar como parte unos 3 cartoncitos de estos personajes interactuando aquí con la realidad iztapalapense, usándola como escenario de las historias. Y en este caso creo que lo importante también es ver qué nos tiene que contar pues el lugar donde ustedes viven. Y cuando digo lugar no solamente me refiero al lugar geográfico, sino al lugar virtual, pensando que hoy en día habitamos también la virtualidad. ¿Qué tiene que decirnos el algoritmo que usamos todos los días? Los videos que vemos, o sea, esos lugares virtuales o esos lugares o espacios de enunciación que no necesariamente tienen que ver con el lugar que habitamos físicamente, también nos pueden contar historias. Entonces, de alguna manera, ¿cómo dialogamos con las películas que vemos todos los días, con los personajes que consumimos, si es que nos gusta el cómic o nos gustan las películas o los documentales? O sea, de alguna manera, ¿cómo es que nuestros intereses pueden exponenciarse para convertirse en una historia? ¿Cómo podemos sacar una historia a partir de eso que todos los días habitamos, ya sea en relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos de la carrera, con la comida que comemos? A mí me encanta la tragadera y de repente saco uno que otro cartón que tiene que ver con una experiencia con algún taco que comí que me encantó. Entonces, de alguna forma es importante ver cómo es que todos estos procesos inciden en las historias que nos interesaría compartir con la gente. Y bueno, les voy a mostrar ya para igual cerrar ahorita la presentación, unos últimos, unos 3 cartones más que ya traen ya estos personajes de los que les hablo ya un poquito más en juego, que ya están como interactuando más entre sí en esta caótica ciudad. Y que bueno, también ya empiezan a recibir nombres, ¿no? Ya empiezan a recibir pues ya un poco más de, bueno, va a haber uno que nada más fue una ocurrencia que surgió ahí que me gustó la idea, pero bueno, les voy a mostrar esta historia, que de hecho es una historia que, bueno, primero, a ver, vámonos con esta primera, a ver, otra vez compartir pantalla. Ay, Dios. Listo. Muy bien. Bueno, estos ya son los personajes que estoy trabajando actualmente. Esta es una. Disculpen que tenga que estar deteniendo constantemente, pero es que para estos no pude hacer como la presentación con estos últimos, como yo quería. Pero bueno, igual ahorita les voy a presentar más. A ver, vamos a compartirles otra vez la pantalla, pero ahora con este. Esta historia que les voy a mostrar es verídica, o sea, no, yo no estuve involucrado en los actos que están experimentando los personajes principales, pero sí me tocó verla a unos escasos 20 metros de distancia, y justo fue aquí en Iztapalapa durante la Pasión de Cristo, entonces, en Semana Santa.
Entonces igual aquí les va. Y bueno, o sea, este tipo de historias, de repente, no sé si les ha pasado que hay una voz dentro de uno que es como el peor crítico que podemos tener, que es nuestra propia voz interior y que luego te hace decir así como que estás pensando, oye, creo que voy a contar esa historia y de repente sale, o voy a hacer ese cuadro, o voy a hacer esa pintura, o quiero realizar este proyecto. Y llega una voz así apestosa que te dice, no, no, creo que no es tan buena idea, mejor no lo hagas, la gente va a hablar, es una porquería lo que acabas de imaginar, no, no, no. Y entonces cometemos la famosa autocensura, ¿no? Que es no dejar que ciertas ideas avancen. Y en este caso, esta historia estuve mucho tiempo pensando si la contaba o no la contaba. Decía así como, bueno, igual a la gente le va a valer madre lo que ese día en la tarde pasó con respecto a los nazarenos, que son estas personas que van en penitencia cargando la cruz, ¿no? Y que pasó este incidente con los granaderos. Y luego dije, bueno, la voy a contar, ¿no? Y a la gente le gustó, entonces, de alguna forma piensen que siempre estas historias, tengo una amiga que es escritora, es buenísima haciendo guiones, es así como, es una piola contando historias y me decía, güey, puedes contar la historia que se te hinche la gana, ¿no? Así, la historia que se te hinche la gana se puede contar, ¿no? Entonces, solamente tienes que decidirte por hacerlo, ¿no? Y siento que así, siempre como que creo que voy a enmarcar esa frase que me dijo Mariana una vez, porque creo que es una frase muy valiosa en el sentido de que las historias son las que nos conforman, ¿no? Las que nos dan identidad. Y que creo que es necesario darle su justo papel dentro de nuestra vida. Y si es que queremos compartirlas, pues traerlas a colación, ¿no? Para que la gente pueda conocer de ellas y de alguna forma también que la gente nos cuente sus historias, ¿no? Y haya un diálogo ahí. Creo que esa también es una gran experiencia que tiene el habitar Internet y las redes sociales, que podemos tener esa interacción con públicos que igual ni siquiera viven en México, ¿no? O que no son de habla hispana y que de repente nos pueden como preguntar, pues, qué era eso que acabo de representar, ¿no? Que como para una persona que igual no conoce aquí Iztapalapa, pues no tendría idea de por qué aquí hay una serie de personas caracterizadas como Jesús, ¿no? O por qué se están partiendo la madre con los granaderos. Entonces, y bueno, igual creo que nada más les voy a poner una última y ya con eso cerramos para que podamos detonar la serie de preguntas por si alguien está interesado o interesada en platicar esto. Y, a ver, espérenme, vamos a
les dejo de compartir y vamos con la última serie de estos personajes que pues ya salieron a flote. Todavía no les pongo nombre a todos, nada más Muñeco y Frijol son los que ya tienen su identidad, que bueno, Muñeco ya habrán visto que es el que se partió la madre ahí con los granaderos, y el otro, pues Frijolito, el que tiene la cabeza rajada. Y a ver, ahorita estoy buscando. Miren, por ejemplo, estas se las voy a poner. Me gustó mucho porque es una historia que de hecho está inspirada en un chiste que me contaba mi madre de niño y que simplemente es un pequeño es un pretexto para contar una historia sobre el mismo Cerro de la Estrella, que bueno, aquí lo van a ver un poco pues medio cambiado. A ver, aquí les va. Bueno, les voy a mostrar dos, esta y el pilón. Me voy a ir un poco rápido para que ya nos vayamos a la ronda de los comentarios. A ver. Ok, perfecto. Y compartir. Mm, mm, mm. Ok, vámonos a lo bueno. Ahí, aquí hubo un accidente con el dispositivo. Ustedes disculpen el sonido. Y bueno, ya viene el pilón, que es el último cartón que les voy a compartir. Que por cierto, otro personaje que ha entrado mucho también en mi producción ha sido el Cerro de la Estrella, porque bueno, yo vivo en las faldas del cerro, entonces es como súper común que cuando viene algún compa o aquí a la casa, pues nos subimos, ¿no? A chelear o a andar ahí en las aventuras del Cerro de la Estrella. Y hace poco tuve, bueno, de hecho tengo aquí obra de albañilería en la casa, entonces de repente con la presencia de Camila y todo, que es mi gatita, se me ocurrió esta última historia que les voy a presentar y que justo es a lo que voy con que es siempre interesante hacerle caso a lo que nos está rodeando porque de ahí vienen las historias que podemos contar, ¿no? Entonces, a ver, viene de ahí la última y nos vamos.
pues ya, esa sería, pues en general, la presentación del trabajo. Y voy a conectar el device porque ya me estoy quedando sin pila. Pero bueno, quedo a expensas de sus comentarios. De lujo, Rubén. Pues qué buena charla, qué buena obra. Ha sido como mucha la evolución que has tenido en tu trabajo. Ya están los chicos comenzando a preguntar. Eh, Hay una poética muy profunda y mágica, en cómo manejas esta narrativa, ¿no? Y me gusta mucho cómo aplicas esta sorpresa del chiste, que pareciera que se va a ir hacia lo obvio y de repente tiene un giro muy inesperado, ¿no? Y creo que eso se va viendo en la evolución mucho de tu trabajo. Yo ahorita estoy como muy clavado en esta parte de dibujar bien y dibujar gracioso. Este choque entre lo académico, lo que te enseñan en esta rigidez académica y el choque con el monero que pues no le interesa, ¿no? En algún tiempo había batallas entre los abstractos y los figurativos, los conceptuales y los académicos, pero creo que va más allá de eso en cuanto lo que hace un monero, ¿no? ¿Cómo es esta parte de dibujar gracioso, ¿no? O sea, ¿tú lo podrías explicar? Pues yo creo que de entrada es como evitar, bueno, para mí, ¿no? Este es un proceso muy personal, pero para mí creo que fue aprender de forma un poco inconsciente, porque pues cuando leía estas caricaturas de niño, no, no era consciente de que estaban siendo escuela para mí, ¿no? El representar, o sea, como pues Mafalda, Garfield, los monitos de la Tetona Mendoza y el santo de Gisitrino. De alguna manera, cambiar las proporciones siempre es un primer como recurso, ¿no? Que es como pues, cabezones, ¿no? Así los personajes. Desde la caricatura política, ¿no? Incluso que siempre las proporciones del personaje se modifican para hacer como notar algunos rasgos de él. Y creo que para mí empezar con los tumorcitos, que son estas pelotas con patas, pues era como, claro, pues qué mejor exagerar algunos. Y digo, eso, fíjate que eso que lo estoy ahorita siendo consciente, en realidad, en ningún momento me puse a pensar, ¿cómo los voy a diseñar? Simplemente salieron, ¿no? Como salieron de una forma, digo, ahorita yo se los mostré como si de un día para otro los hubiera empezado a hacer, pero en realidad el principal motivo por que empecé a hacer cabezas y patas fue por la hueva que me daba hacerle el resto de, de piezas al personaje, ¿no? Y que no lo necesitaba para ese momento. O sea, las historias que yo contaba no requerían de torsos y cuando lo requerían le sacaba una mano al personaje y ya luego se la volvía a quitar, ¿no? Entonces, creo que incluso la situación chusca, que es porque me daba hueva, ¿no? Y que creo que eso podría ser como a los ojos de la academia, podría ser como, ¿cómo? ¿Cómo que no es solamente trabajo y sufrimiento tu vida como artista, ¿no? O sea, entonces es como tratar de acceder a otros motivos, que Sí. en este caso son la hueva, que se me ve el avión, o sea, de alguna manera como tener que acceder a otro tipo de situaciones que rompen un poco con esta idea romántica de que el artista es una máquina de creatividad 24/7. Ahorita, por ejemplo, rapidísimo para cerrar la pregunta, yo hasta ahorita estoy retomando las historias, tuve una exposición y fue como otro proceso de otros dibujos que había hecho, pero fácil estuve sin producir como 3 meses de no dibujar nada. Entonces también digo, ustedes ahorita que están en licenciatura no lo hagan, es contraproducente no hacer eso, hacer eso en épocas de licenciatura, pero piensen que las crisis creativas son porque algo está marinándose dentro de ustedes y que es importante hacerle caso también
tomar distancia y decir, a ver, ¿por qué no me están saliendo las ideas? ¿No? ¿Qué está pasando en mi vida? Y pues sí, hay veces que hay crisis muy fuertes. Hace poco mi padre casi se muere y esa fue una crisis que detonó primero un momento de pausa y luego volver a trabajar. Entonces, pensemos también que no somos máquinas o no somos fábricas de creatividad que todo el tiempo tienen que estar creando, pero sí que pueden estar marinando ideas, ¿no? Y bueno, con respecto a tu pregunta, pues sí, creo que la hueva y de manera inconsciente representar personajes con sus volúmenes cambiados, ¿no? Así. Eh, y me estoy dando cuenta que hay un chat, pero no lo estoy viendo, entonces, pero Sí, ahí están todas las preguntas, Escalera. por razón decía así, no, es que hay muchas preguntas y yo, ay, pues no las veo. No, ya las vi, ya las vi. Ok. ¿Cuál es su proceso para contar alguna historia? ¿Existe algún filtro para este mismo? Pues yo creo que son, o sea, han ido cambiando esos filtros. Al principio, simplemente era contar con un cartón a la semana. Lloviera, relampagueara, yo tenía que salir con un cartón. Con estas historias que ahora cuento que son más largas y que necesitan más trabajo, a veces no me da la vida porque pues yo igual doy clases, ¿no? Voy a dar clases, regreso, como, hago la casa, lo que sea, y luego me pongo a dibujar. Y luego es como de, oh Dios, ¿no? A veces no hay o tiempo o energía, pero procuro que en ese momento yo procuraba cada semana. Ahora han cambiado esos tiempos. Yo creo que una de las cosas que más me gusta y que se le recomiendo mucho, de cuál es el proceso y cómo contar una historia, salir de la casa, conocer gente. No les había platicado, pero una de las fuentes más grandes que a mí me ha traído contar historias es platicar con más gente, ¿no? O sea, estoy platicando con alguien y hasta incluso le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Me das permiso de que esto lo meta en una historia? Sí, sí vas. Siento que platicar con más personas es lo que más me detona a mí, entrar en contacto, pero bueno, eso es lo que a mí me funciona, ¿no? Igual le puede funcionar a alguien más o a alguien menos, igual alguien puede entrar en pánico y no le viene nada a la mente en ese momento, pero creo que el hecho de salir de la casa, salir de tus espacios como reconocidos e ir a conocer otras cosas, creo que eso es una muy bonita fuente de inspiración y para mí más que pues la ciudad misma es mi espacio de inspiración, ¿no? Luego dice, ¿cómo hace para representar de manera visual la historia que tiene en mente sin hacer dibujos de más para ello? Esa es una buena porque aunque no les había dicho, yo casi no boceteo. Bueno, o sea, sí boceteo, pero o sea, empiezo a bocetear sobre el mismo cartón. Muchos colegas hacen primero un story, como una especie de storyboard, que es muy útil. Creo que eso es bastante útil. Si de repente les abruma mucho la hoja en blanco, yo les recomiendo que sí hagan una especie de storyboard en donde digan, a ver, ¿en cuántos cuadros me gustaría publicar la historia? Si la quiero publicar en redes, va a ser una entrega de distintos momentos o quiero que todo quepa en 10, que por ejemplo yo me muevo mucho en Instagram y Instagram solamente te pide 10, ¿no? Entonces, si la historia se extiende más, generalmente yo la hago caber en 10 viñetas, pero bueno, en el caso de ustedes, busquen si se les acomoda hacer primero un boceto en donde procuren cómo querrían que los personajes tuvieran ciertos encuadres. Le recomendaré mucho, no sé, igual y lo han visto con el profe, los distintos encuadres que tiene el cine. Son muy útiles porque, pues, al final de cuentas, cómic y cine comparten muchos lenguajes visuales. No es lo mismo un contrapicado que un cenital, que un close-up. ¿Qué expresa un close-up, no? Si quieres que el personaje esté como pensando algo, ¿no? Y como clavarte en su mirada, o un impacto, ¿no? En donde, por ejemplo, este último que les decía de, ay, ¿por qué quieres que te entierren en el mar si te entierran? Y que hay un close-up en su cara que dice, pa' chingar. Y es como, claro, ¿no? O sea, que necesitas como un close-up en donde quieras poner énfasis en esa plática. O una toma abierta en donde quieres que la gente vea el paisaje. ¿Por qué quieres que vea el paisaje? Entonces son esos algunos tips, pero principalmente en mi caso, yo trabajo sobre el mismo cartón y el mismo cartón me va arrojando las necesidades de los personajes. No hago como tal un boceto previo. Publico mis historias en Instagram, en Escalera, es @escalera.
con K de kilo, y ahí es donde pueden encontrar parte de mi trabajo. ¿Cómo se plantea hacer su historia? Primero apunta ideas, el guión o directamente sobre el papel. Eso sí, fíjate, para Dana. Perdón, y Omar, muchas gracias por las preguntas. En el caso de cómo planteo la historia, no hago bocetos, pero sí hago guión. Eso es muy importante. No es como que sea superdotado y no tenga un espacio previo donde los vaya boceteando. Para mí el guión creo que es un espacio como que se me facilita mucho previsualizar las imágenes. O sea, yo como que desde, pues creo que por la formación que tengo y todo, creo que no me cuesta tanto hacerlos previo en boceto, pero para lo que sí necesito todavía bocetear mucho es el guión. Siento que el guión le da el punch a mis personajes, como que marca mucho el ritmo de qué palabras tienen que estar en cada viñeta. Hay silencios, por ejemplo, también importantes, ¿no? Hay algunos que no les mostré, pero en donde simplemente pones a tu personaje a pensar y está nada más viendo como el atardecer o está como habitando un lugar, como ahorita los personajes que subían al cerro, ¿no? El Frijol y el otro que todavía no le pongo nombre, y que van subiendo poco a poco, y entonces un poco la historia era como que el chiste de los dos personajes, pero también que van subiendo en este cerro, que es una versión región 4 del Cerro de la Estrella, ¿no? Y que van a echarse unas chelas allá. Si se dan cuenta, las primeras viñetas simplemente son contemplativas. Entonces, esos guiones sí son importantes para mí, es en texto. Los empiezo, o sea, literal empiezo, suben al cerro, se quedan pensando un rato, y uno le dice al otro, no, esto, el otro, aquello, ¿no? Entonces también creo que es importante en la cuestión del guión tener claridad de qué es lo que quieres que digan los personajes por un lado y por otro, qué está sucediendo con los personajes. Y en el caso de ustedes, pues como es un guión para ustedes mismos, creo que no tiene que ser un guión tan específico o tan técnico como si lo requiriera un guión cinematográfico, ¿no? Que ahí sí se requieren de cierto tipo de reglas para que funcione y para que la gente, cuando tú no estés, entienda lo que quieres decir con el guión. Pero en este caso, pues con que a ustedes les sirva, a mí me sirve mucho traer el celular y siempre en mis notas del celular voy apuntando las ideas, ¿no? Así como de, veo una historia en la calle y luego la anoto, ¿no? Hay otras que se me van, es normal, no entren en pánico, pero sí traten de tener como muy arraigado el hábito de idea que me llega en la cabeza, idea que escribo porque no confíen en el cerebro. No siempre es una fuente, digamos, confiable, ¿no? Para poder recuperar las ideas. Y todo esto que han visto hasta ahorita ha sido dibujo digital. Yo trabajo 99% digitalmente. Entonces, como tal, todos mis bocetos ya los trabajo en la tablet. Obviamente, pues, aquí en la Ciudad de México no me voy a sacar la tablet a trabajar porque pues, me la pueden robar. Entonces, más bien, mi espacio donde yo siempre hago las anotaciones es primero textualmente y luego ya llego aquí a la casa y me pongo a bocetear. Y pues eso, Dana. Y luego, bueno, también con Zul, voy a irme un poquito más rápido porque ya me di cuenta que ya llegaron más preguntas. Dios mío, me estoy estresando, pero bueno, no importa, vamos rápido, a ver. Con Zul, ¿cómo generas las texturas de tus ilustraciones? Bueno, ahí yo le recomiendo mucho, dado que son digitales, yo trabajo con un programa que se llama Procreate. Es básico, pero es muy diverso en sus opciones que te da para trabajar. Como se darán cuenta, yo casi no trabajo con color, entonces igual no me interesa mucho la oferta que me da Procreate. Yo siempre trabajé en otro momento ahorita trabajo mucho con mi tablet, pero antes trabajaba con una tablet Wacom en mi computadora de escritorio. Y ciertamente Photoshop para mí fue una herramienta muy útil para cuando necesito utilizar color. En este caso, Procreate creo que es como una herramienta muy básica que me da lo que necesito y las texturas luego las aprovecho también, por ejemplo, en la historia de la palomilla, que es como que la que hasta ahorita que les mostré la que más texturas tiene, utilizo brushes. Entonces me he comprado algunos brushes que son, o sea, no se vayan con la paquetería básica del programa, traten de buscar algunos brushes que les sean de utilidad. En este caso yo compré unos que emulan los puntos de imprenta que
que hay en el periódico o como de cómic antiguo. Entonces, si gustan, también busquen broches que les llamen la atención. Yo sé que es un desembolso que a veces, pues, no sé, es o las chelas del fin de semana o comprarme esos broches, pero pues son herramientas que les pueden servir bastante, ¿no? Entonces creo que ese podría ser una buena herramienta. Y también los pueden conseguir en torrent, o sea, no necesariamente tienen que comprarlos. ¿Algún tip para poder contar una buena historia? Lo que les decía, ¿no? Que sea una historia que a ustedes les mueva. No que, o sea, cada proceso es diferente, pero creo que donde podemos coincidir es que sea una historia que a ustedes les haya movido por algo, o sea, que les llame la atención por algo. Esa es la primera como buena señal de que ahí hay algo que puede convertirse en una buena historia. O sea, si es una buena historia para ustedes, lo más probable es que puedan transmitir esa emoción a otras personas. Si es una historia que no les llama la atención, pero que está de moda, pero a ustedes les da hueva, pero está de súper moda y súper viral, pero a ustedes les da huevísima, pues por más que esté de moda, por más que esté viral el tema o lo que sea, si a ustedes no les llama, pues como para qué hablar de ella, ¿no? Entonces, igual hacerle más caso a la intuición que de repente y más, ¿no? Con esto de las redes sociales, que luego la viralidad pareciera que es lo único que importa y pareciera que luego no tanto. O, eh, o siempre aplica el de contar las historias sin miedo del éxito. Sí, es así, ¿eh? Cuenten las historias sin miedo al éxito, habrá unas que sí funcionen, otras que no. Van a aprender también cuáles son las que le gusta más a su público y puede que algunas historias le funcionen más a algunos moneros que a otras o a algunas artistas que les interese contar. ¿Por qué? Porque pues al final también tu público es tu público, ¿no? El público mío es distinto al que consume, por ejemplo, no sé, otro tipo de contenidos. Entonces, ustedes van a ir construyendo su propio público y van a acostumbrar a su público a cierto tipo de historias. ¿Cómo seleccionas las ubicaciones de la Ciudad de México para ilustrar? Las que me gustan, ¿no? Ahorita estoy trabajando con una del Canal Nacional, en donde hay unas ¿cómo se llaman estos? El árbol sagrado de los mayas, unas ceibas, que no sé cómo llegaron ahí, pero el caso es que hay unas ceibas gigantescas hacia el lado de un canal que está cerca de la casa de mis papás, y ahí estoy contando la historia, que no tiene nada que ver con la locación, pero me gustó. Entonces, trabajen con las locaciones que les gusten. Emplazamientos naturales me gusta mucho representar como plantas, ¿no? O lugares abandonados. También ahorita tengo otro que es de un terreno baldío y también me gustaría como, pues, representar terrenos baldíos, ¿no? Berenice, muchas gracias, Zul, por las... si quieren ahorita más... mire, creo que Abel ya les compartió el link del trabajo ahí del Insta. Berenice Rom, ¿todo su proceso de producción es realizado en digital? Sí, todo. O sea, salvo la exposición que acabo de tener, que son unos dibujos hechos a tinta china, pero bueno, eso no es narrativa gráfica, son dibujos que salieron ahí por una cuestión que viví hace poco, pero 99% de las tiras cómicas que hago o de las tiras son digitales. Sí, no hay intervención tradicional. ¿Por qué optó por un formato digital para plasmar sus historias? Por lo práctico. Siento que es muy rápido, o sea, me permite bocetear. Por eso les digo que trabajo, o sea, que boceteo sobre el mismo cartón. Entonces, tengo que borrar algo, pum, ¿no? No sé, así de botoncito. De hecho, me pasa cuando voy y estoy como dibujando en mi cuaderno, estoy ya tan acostumbrado a dibujar digitalmente que cuando estoy haciendo algún apunte, busco el botón en el cuaderno para borrar y es como de Dios mío, ¿no? Así ya soy un alma perdida, ¿no? En esto del trabajo digital. ¿Has pensado en realizar algo en físico? Sí, o sea, esta serie de tintas chinas que hice para una exposición individual o sea, no había de otra, era como volver a este espacio de trabajar muy limpio, trabajar con una línea que de alguna manera emulara esta digitalidad, porque hay veces que me gusta mucho la limpieza de la línea, y fue como volver a cuidar el papel, volver a, no sé, cosas que se te olviden, como pues que no se te arrugue el papel, porque pues obviamente el archivo no se arruga, el archivo se mantiene pulcro, ¿no? Y en este caso fue como retomar estos otros ritmos que te involucra el trabajar con papel. Entonces, sí, de vez en cuando, pero creo que cartón, ese sí no me veo haciéndolo físicamente, así
ni remotamente, porque se me hace muy práctico trabajar digitalmente. Muchas gracias por las preguntas, Berenice. Nicte Meneses, ¿has realizado cómics de manera tradicional? Bueno, en cuestiones de los formatos físicos, no. No, digo, cuando era niño hice uno que otro cómic y sí, pues todavía no existían este tipo de tecnologías, entonces sí las hice, pero ahorita ya no lo hago. Ahora, si te refieres también a manera tradicional como trabajar bajo una página, ¿no? Como un poco más armada tipo cómic americano, tampoco, porque como mi medio de publicación son redes sociales, y bueno, no les platiqué de esta otra faceta que tengo, que hago fanzines. Entonces, con mis fanzines, yo encuentro el formato ideal a la historia. O sea, como que primero se da la historia y luego ya busco cómo yo mismo editar mi propia historia a partir de un formato que le quede bien. Entonces, en ese caso, por lo menos en edición tradicional, nunca he hecho una edición tradicional, digamos, como el formato tamaño carta, ¿no? De un cómic tipo americano. Más allá de la historieta, perdón, muchas gracias, Nick. Samain, perdón, Picasso, perdón si dije mal tu nombre, ahí mándame un emoji enojado si es que lo dije mal, no, ¿cierto? Más allá de la historieta, ¿qué otras cosas produces y a qué van dirigidas? Pues no, historieta. O sea, toda mi vida hice muchas más cosas. Hice gilografía, hice arte participativo, escultura. Pero ahorita, pues las responsabilidades de la vida no me dan para más. Y además no busco ya otras cosas. Creo que la historieta me da lo que necesito. O sea, siento que es un universo vastísimo la narrativa gráfica. Puedo generar desde historias ficticias, reales, documentadas. O sea, no, entonces como que con ella creo que ya he llegado a un punto en donde me siento bien produciendo esto, ¿no? Y bueno, lo que les decía ahorita, además de historieta gráfica, o sea, dibujo, muy cercano a lo que hago, ¿no? Pero sí, esta serie de 30 dibujos que expuse hace poco fueron unos dibujos que fueron a partir de la enfermedad que le dio a mi papá y que son como hay unos monstruos que salieron durante ese proceso y que justo la gente cuando fue a la exposición como que se esperaba ver mis cómics y todo, y cuando los vieron dijeron, caray, ¿qué es esto, no? Y que fue una bonita experiencia también mostrar como otro tipo de procesos que no tienen tanto que ver con la narrativa. Pero bueno, el dibujo, ¿no? Digamos, el dibujo es como lo principal que yo trabajo. Muchas gracias, Amain. Perla, ¿qué es lo más complicado a la hora de dibujar o de narrar la historia? Creo que buscar los momentos en donde quieres dividir la historia. O sea, cómo es que cada viñeta va a representar un momento que quieres que sea un punch o que quieres que sea tranquilo o que simplemente quieres que sea transicional de una escena a otra. Eso lleva mucho tiempo. Bueno, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo. Y en dibujar, cuando trato de hacer un paisaje que pretendo que sea más realista y que no me acuerdo cómo solucionar, porque a mí me gusta mucho trabajar con la línea. Y de repente hay cosas que es complejo solucionar a partir de una línea. Entonces, siento que, por ejemplo, no sé, ciertas plantas o ciertas texturas, necesito verlas, ver imágenes o incluso ver cómics en donde alguien más las hizo y decir, a ver, ¿cómo solucionó? Me gusta mucho Moebius, por ejemplo, porque siento que es un maestrazo de la línea. También del color, pero más de la línea. Y Moebius como que te da muchas, por lo menos a mí me es muy útil por el tipo de dibujo que yo hago, te permite como dar soluciones a cosas que dices, a ver, ¿cómo demonios, no sé, con pura línea puedo solucionar un muro de una casa? Y es como, ok, ¿qué recursos tengo que buscar? Entonces también vean a otros artistas para ver cómo es que solucionan los procesos a partir de lo que ustedes quieran hacer. En su experiencia, ¿qué es lo más difícil que ha experimentado a lo largo de su trayectoria artística? Uy, vienes con todo, Perla. Sí, pues mira, creo que son dos cosas. Por un lado, en lo profesional, creo que, pues, picar piedra, no esperar una retribución inmediata, saber que las becas, los apoyos, las chambas,
el lugar en donde quisimos siempre estar no va a llegar a la primera y ni a la segunda y mucho menos, no sé, o sea, bueno, no mucho menos, pero, o a la décima, ¿no? O sea, a veces ya cuando estás a punto de tirar la toalla, ¡pum!, te llevas la beca tal, o te llevas el apoyo tal, o te invitan a tal exposición. Es un proceso largo. No desesperen. Ayer platicaba con una amiga que acaba de salir de la carrera y me decía, es que mi hermano menor, él estudió actuaría y ya tiene chamba y está ganando un buen, y yo, pues, me está costando trabajo. Pues sí, obviamente, ¿no? Pues la carrera de artes no es como las ingenierías en donde hay una oferta de chamba súper grande, pero de que la hay, solamente es estar ahí y pues ser cuchillito de palo. Eso por el lado de lo profesional, pero como les decía ahorita, pues por lo menos a mí, y creo que a ustedes también, porque no somos de palo, pues también nos afectan las cosas que hay en la vida cotidiana, ¿no? En este caso, esta cuestión de mi padre, acabo de divorciarme, situaciones en las que, por ejemplo, ver a los papás envejecer, problemas con los amigos, discusiones. También esas cosas son parte de la carrera artística, ¿no? Y parte de esas temáticas que te van a marcar. Entonces, de alguna forma, siempre no sean tan duros con ustedes, o sea, exíjanse, ¿no?, un nivel, o exíjanse una constancia, pero también siempre tomen en cuenta que todo lo que está pasando a su alrededor en su vida cotidiana va a marcar su carrera como artistas o como creativos en formación. Entonces, eso es importante, ¿no? La trayectoria artística tiene que ver con lo que vives también fuera del espacio profesional. Y los dos son uno solo, ¿no? Siempre son uno solo. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Y siempre va a haber sequías creativas. O sea, siempre que estén en lo alto de la montaña rusa, siempre vean que adelante va a haber una etapa de sequía en donde van a decir, no sirvo para nada, ya no me llegan ideas, ya, mejor me voy a dedicar a, no sé, a vender pulque, no sé, ¿no? O sea, como que también tomen en cuenta que no todo el tiempo van a estar generando ideas. Piensen qué pueden hacer que no sea generar ideas para que igual les sea práctico. O sea, pueden estar metiendo becas o pueden estar trabajando en una chamba y con, no sé, como nada más captando historias, pero nada más haciendo anotaciones, y no están produciendo, pero sí están en una pausa activa, por así decirlo. Y por último, ¿qué nos aconsejaría tomar en cuenta para adquirir una mejor experiencia en el mundo artístico más allá de practicar nuestras técnicas? Yo creo que una de las cosas más importantes es no pierdan vínculo con sus profesores, por un lado, pero lo más importante, y eso no me dejará mentir Abel, con sus compañeros de generación. Hagan una comunidad fuerte, no se aíslen de sus propios colegas, de sus amigos, porque ese circulito, que ahorita ustedes van a decir, ay, pero pues qué, ¿no? Pues somos una bola de chicos que nada más estamos aprendiendo, nos estamos apenas dando nuestros primeros topes en la cabeza con cosas muy básicas. Sí, pero ese círculo es el que les va, o sea, ahora sí que la unión hace la fuerza. Si se quieren lanzar al estrellato ustedes solos, no dudo que lo puedan hacer, pero es más difícil. Al final de cuentas, las chambas, las becas, los apoyos, las críticas, se dan de una manera más fuerte cuando ustedes se mantengan unidos. Por la experiencia que tengo, yo sé que pues algunos vendrán de Huamantla, otros estarán ahí luego en Contla, otros vendrán de, no sé, Zacatelco, otros de lugares más, no sé, recónditos, cercanos a Puebla, pero traten de mantener un espacio en el que se mantengan en diálogo, en las chelas, en los pulques, que hagan espacios de convivencia, porque creo que eso es lo más, por lo menos a mí es lo que más me ha dado fuerza como artista, es mantenerme cercano a mi comunidad. Y claro, fuera también de la facultad, ¿no? O sea, vayan a conocer otras escenas en Puebla, que les queda tiro de piedra, o aquí en la Ciudad de México, que no está tan lejos, ¿no? Entonces, mantengan siempre una comunidad fuerte. Eso creo que es lo más importante que yo les podría decir que sirve en esto de la creatividad. Y pues muchas gracias por las preguntas, Perla, muy movedoras de energía. Ana Luisa Sánchez, ¿con qué género de historias no ha trabajado? Creo que con las que a mí en lo particular no me genera mucho interés.
Historias de tipo épico, como de superhéroes. Me gustan las historias, o sea, me gusta consumir historias de superhéroes, pero no me gusta, ¿no? Como que siento que es un género que no me llama la atención porque no me veo contando una historia que de alguna forma convierta a mis monitos en superhéroes, ¿no? Así como, un superpoder. Cuando era adolescente sí los dibujaba, tenía una serie de unos gatitos superdotados y ya, como que ahí pasó y creo que me interesa más contar como pequeñas historias que pasan en el cotidiano, ¿no? Muchas gracias, Ana Luisa, por la pregunta. Jazz, ¿qué consideras que es lo más importante al realizar tus historias? Que me gusten, lo que les decía ahorita ya arribita en otra pregunta que me habían hecho, ¿no? Que para mí me muevan algo, o sea, que para mí sean importantes. Y eso es una respuesta truculenta, porque dirían, ay, pues no nos estás diciendo nada. Pues sí, pero ¿y qué es eso, no? ¿Cómo descubrir lo que me gusta? Poniendo la práctica. O sea, ¿por qué les estoy diciendo este comentario? Porque justamente llega esa vocecita dentro de nosotros y nos dice, esa historia que tienes de cómo te comiste ese pastel, ¿a quién le va a importar? Y empezamos a meternos mierda a nosotros mismos, ¿no? Así como de, ay, y esa historia de que, no sé, de que tu mamá una vez te contó un chiste, ¿a quién le va a importar? Pues es un chiste que era para niños, ¿no? Ay, por favor, ni te atrevas a contarla, ¿no? Y es como de, no, a ver, callen un poco esa voz nefasta y volteen a ver por qué esas historias a ustedes les gustan. Y de alguna manera, eso, muy importante, ¿cómo es que hago que esa historia se haga atractiva para otras personas? Porque eso es también, o sea, tampoco es como una fórmula mágica. Necesitamos desarrollar herramientas narrativas que permitan que esa historia, así como a mí me fue muy gustosa, le sea gustosa a la otra persona, ya sea por ponerles el contexto a las otras personas o, no sé, seducirlas con los paisajes, etcétera, ¿no? ¿Cómo lidias con un bloqueo creativo? Dejo que exista. ¿A ustedes no les recomiendo eso? Boceten, hagan cosas sin sentido, o sea, no esperen nada de lo que están haciendo, simplemente dibujen, hagan cosas de alguna manera como un tanto experimentales. Creo que eso podría funcionar. ¿Cómo lidias con un bloqueo creativo? Dejen de hacer lo que estaban haciendo y, no sé, pónganse a hacer otra cosa de índole creativa, pero que no tengan, no sé, pónganse a cocinar, por ejemplo. Invéntense una receta, dibujen algo que nunca hubieran dibujado y dibújenlo mal, así a prisa y todo. Y seguramente eso luego les sirve para poder desbloquear creativamente algunas ideas. ¿Qué plataforma nos recomienda vender nuestro trabajo? Partion para entregas cotidianas creo que es buena. Y pues digo, te haces de un público que te puede estar como financiando de alguna manera, aunque es un porcentaje de tus necesidades cotidianas. Las redes de Instagram también, ¿no? El famoso por inbox, ¿no? Así como, pues vendo tal pieza, ¿no? Estoy vendiendo un fanzine, estoy vendiendo esta pieza, estoy vendiendo esta original. Redes sociales como Facebook, pero principalmente Instagram. Partion, les digo, es más como para gente que ya nos siga, que ya tengamos una base de fans un poquito más extensa. Y TikTok, si hacemos audiovisual, creo que también es importante. Las redes sociales básicas, creo que son muy buenas plataformas para vender el trabajo. Y no tengan miedo a decir, vendo esto. Seguramente habrá alguien que le interese y que, oye, pues, ¿cuánto? Pues inbox, ¿no? Entonces, quítense la pena de decir, esta está en venta, ¿no? O voy a tener esta presentación tal día, cáiganle, ¿no? Cacaren el huevo. O sea, si van a tener algo, anúncielo por redes también, en historias o en publicaciones. Chido, qué bueno que supe pronunciar tu nombre, Samin. Muy bien, muy bien. Y bueno, creo que nada más ya, por último tenemos la pregunta de Leonardo Chamorro, que es, ¿qué trabajos de ilustración le gustaría trabajar en su futuro? Pues creo que ahorita empezando con estos personajes, las historias alrededor de la Ciudad de México y de lo que le toca vivir a una persona en la Ciudad de México, que básicamente es infinidad de experiencias, ¿no? Desde cómo te pueden llegar a no sé, a dónde va a tirarse el agua que jalamos del retrete, ¿no? El problema
del agua en la Ciudad de México. Tengo una historia ahí guardada de eso. Claro, desde la perspectiva de mis personajes. Otra es, pues, no sé, se me acaban de meter 2 ratas a la casa y quiero contar una historia de lo que fue la experiencia de que 2 ratas se metieran. Claro, no va a ser nada más así como pasó, sino que pues les voy a meter un poco de ficción, ¿no? De que me pongo a platicar con ellas, que voy a platicar con las ratas. O sea, piensen que las cosas que les pasan todos los días son material para contar historias, ¿no? Nada más hay que cambiarles un poquito de repente la narrativa. Y ahorita me veo eso, contando historias de la Ciudad de México, ¿no? Eh, que junto con la ciudad, que es un personaje gigantesco y monstruoso, también mis personajes pueden interactuar entre ellos y entre la propia ciudad o la ciudad como escenario. Y eso básicamente es lo que pretendo. Entonces, oigan, muy buenas las preguntas, me hicieron sudar la gota gorda, creo que están bien encausadas, están en buenas manos con el profesor Abel, entonces sáquenle lo más que puedan a la carrera, pero también principalmente al vínculo que ustedes tienen como comunidad, y pues sigan creando y sigan aprendiendo, y pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias Rubén. Ha sido muy buenísima esta charla contigo. Yo creo que es muy enriquecedora para las y los estudiantes. Y pues bueno, esperemos que no sea la última vez que te tengamos por acá. Y una pregunta extra, ¿dónde vendes tu libro? ¿Todavía tienes en existencia? Sí, todavía lo tengo, bueno, conmigo. Sí, ahora sí que En inbox. inbox. Sí, todavía tengo el libro de Humor to Humor. Está, bueno, no, ya no seamos inbox, está en 400 pesos. Es una compilación de gran parte del trabajo desde el 2007 hasta el 2000, no, 2017, no tampoco. 2017 hasta el 2020 o algo así más o menos. No, es un poquito más, como de 5 o 6 años. Y si me dicen, con gusto se los puedo enviar por paquetería, o igual en algún momento tampoco me queda muy lejos y de vez en cuando me doy mis vueltas allá a Tlaxcala. También puede ser como entrega ahí presencial. O también que se den una vuelta por acá, pero sí, ahí está Humor to Humor, el libro, y también tengo fanzines, bueno, la clásica marca de fanzinero, ¿no? Es así como stickers, fanzines, que casi no anuncio, pero que sí hay en redes sociales, con gusto me pueden preguntar y ahí tengo el libro. De lujo, de lujo. Pues bueno, ya estaremos encargándote. Humor, tumor. Eh, Pues bueno, con esto concluimos. Muchas gracias por sus preguntas. Creo que muchas gracias por su participación y por estar ahí. Pues nos vemos el martes y nos vemos el viernes en manera presencial. Pues creo que es todo por el momento. Muchas gracias nuevamente, Rubén. Pues con esto concluimos. no, a ti, Abel, muchas gracias por todo. Saludos ahí a la bandita. Mucho gusto aquí en la digitalidad y pues nada, arriba Tlaxcala, arriba sus pulques y sus grandes lugares que siempre están en mi corazón, porque es, después de la Ciudad de México, mi lugar favorito, Tlaxcala. Entonces, de verdad, de todo corazón, muchas gracias por el espacio y pues por acá seguimos en contacto ya por medio de Instagram y las redes. Yeah. Bueno, pues adiós. Un aplauso virtual, Nos por vemos. favor. Cuídense, muchas gracias, nos estamos viendo. Bye, Marco, nos vemos. Muy bien.